con Jaime Núñez. A nivel mundial. En la línea telefónica, María Marván, ella es excomisionada del INAI, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. María, qué gusto saludarla. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes. El gusto es mío, Jaime. Muy buenas tardes a usted y a todo el auditorio. ¿Cómo llega México a esta fecha en la cual, pues lo decíamos al principio del programa, una bandera que se enarboló en el gobierno del presidente López Obrador? ¿Avanzamos en estos 6 años? ¿No avanzamos? ¿Cómo llegamos, María? Pues no fue más que una bandera. La verdad, yo no tengo ningún tipo de evidencia empírica de que se haya perseguido la corrupción del pasado y mucho menos aquellos actos de corrupción del propio sexenio. Una cosa es haber hablado del tema todos los días o prácticamente todos los días desde Palacio Nacional en las conferencias matutinas, y otra muy distinta es haber tomado acciones. No recuerdo, a lo mejor me equivoco, usted me podrá decir con mayor precisión, pues de nadie que se haya abierto una carpeta de investigación, se haya cerrado la carpeta de investigación porque no cerrado, se haya consignado al juez la carpeta de consignación y se haya logrado una condena. Entonces, pues yo creo que el pueblo de México, digamos, las y los mexicanos, pues sí pudimos haber oído muchas cosas en las conferencias matutinas, pero no vimos claramente acciones. Inclusive actos de corrupción que claramente tocaban a la familia cercana al ahora expresidente López Obrador, pues más bien sí se barrían, pero no de las escaleras para abajo, sino que se levantaba la alfombra y se trataban de esconder debajo de la alfombra para que cuando llegara la suegra no viera dónde estaban. Claro. Datos del INEGI, María, señalan que la población mexicana, al menos de 18 años o más, pues ha sido víctima de la corrupción en un 14%. Y la referencia versus 2023-2013, que es el registro que se tiene, existe un incremento respecto en el 2023 del 14% con respecto al 12.1% registrado en el 2013. Hay 1.9 puntos porcentuales de crecimiento relativo en ese sentido, María. Así es, lo que pasa es que la gente percibe claramente cuando no hay acciones en contra de la corrupción. Y la corrupción, con todo el daño que hace socialmente al país y en especial al gobierno, pues en términos reales, la gravedad de esto y por lo que es tan difícil de disminuir la corrupción es porque son atajos que facilitan la vida de alguien que no quiere hacer las cosas conforme se deben y se obtiene una ganancia en tiempo, en dinero o en esfuerzo. Es decir, mientras tomemos esos atajos que nos convienen y no haya consecuencias, pues no hay ninguna razón para no hacerlo. Y claramente fue evidente que el sexenio pasado, pues no hubo perseguidos por casos de corrupción. Hay un índice a nivel internacional, María, seguramente tú lo conoces y lo conoces bien, que se habla sobre la percepción de corrupción a nivel internacional. Esta clasificación del índice de percepción de corrupción la encabeza en menor medida, o sea, el que persiste o el que resiente menor corrupción es Uruguay, al menos en la región, con 73 puntos. Claro. Exactamente. Y el que más es Venezuela, con 13. México está por ahí del 31 de estos números, cuando la media, en ese sentido, marca 43. Allí, en la medida de percepción, no hemos tenido mejoría sustancial desde hace por lo menos una década. El Sistema Nacional Anticorrupción no tuvo los resultados que se esperaban. Es un sistema complejo, difícil de operar, que requiere la decisión institucional de muchas cabezas, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, y lo que vimos fue que no funcionó. El índice de INEGI es un poco distinto. Ese es realmente lo que pregunta son
usted ha experimentado un acto de corrupción, ha tenido que dar una mordida, ha tenido que dar dinero para facilitar un trámite, se le ha negado un trámite para poderlo hacer y allí nos está diciendo casi 2% más que el año pasado, que sí tuvo, no me gustaría usar tuvo, porque eso querría decir que no había otra opción, pero que sí cayó en la complicidad de un acto de corrupción para poder facilitar su trámite o su compra en el gobierno o lo que esto haya sido. Entiendo. Estamos platicando con María Marván, excomisionada del INAI y presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. María, van ya 3 meses prácticamente el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Hay diferencias en el ámbito que tiene que ver con el combate a la corrupción, en temas que tienen que ver con licitaciones públicas, esta nueva secretaría, pero a la vez también la desaparición de órganos tan importantes que velan por la transparencia y todo lo que hay alrededor de ello, como es el INAI? ¿Dónde pondríamos entonces el acento hoy diciembre del 2024? Hoy no hemos visto todavía mucho relacionado con licitaciones, entre otras cosas, pues porque la presidenta actual simplemente está cerrando el año. Seguramente a partir de enero que se empiece ya a ejercer el presupuesto de 2025, empezaremos a ver las licitaciones. Esperemos que se rompa con la inercia con la que veníamos de evitar las licitaciones y hacer todo por asignación directa, de encargar al ejército de darle las grandes obras para, con el pretexto de que las está construyendo el ejército, reservar toda la información, digamos, como de seguridad nacional. Si no vemos ahí un quiebre claro en donde haya licitaciones, en donde haya información de las grandes obras de infraestructura, con independencia de que la gran compañía constructora sea Sedena, creo que no vamos a ver una diferencia en la corrupción. María, la nueva secretaría, las nuevas atribuciones de Raquel Buenrostro y este superente que puede buscar cazar a los corruptos y también evitar ser como una bandera roja para que estos actos no se cometan. La verdad es que nunca una secretaría ha sido capaz de detener la corrupción. Estamos claros que se necesita la acción combinada de tribunales, de la Secretaría de la Función Pública, ahora llamada anticorrupción, me imagino que en una esperanza de convertirla en una suerte de SAR anticorrupción, pero la verdad es que necesitamos el concurso de los 3 poderes, de las fiscalías y por supuesto también de aquella institución que se encargue de la Contraloría Interna, que eso es lo que va a hacer la secretaria anticorrupción. Juntos.